esta ocasión vamos a implementar un pequeño amplificador clase A, partiendo de este circuito básico, el cual tiene diferentes problemas que vamos a ir corrigiendo. Para que un transistor pueda trabajar en clase A, recordemos que necesitamos colocar en su punto de salida un voltaje equivalente a la mitad del voltaje de alimentación. Como este transistor está trabajando en una configuración de emisor común, la salida la tenemos al colector. Por lo tanto, aquí en el colector vamos a colocar 6 volts. Para conseguir eso estamos usando esta resistencia que coloca el voltaje necesario en la base para obtener 6 volts en nuestro colector. Si nosotros iniciamos la simulación y medimos el voltaje aquí en el colector, vemos que tenemos aproximadamente 6.4 volts. Otro parámetro que necesitamos establecer para el buen funcionamiento en clase A es el flujo de corriente en reposo, el cual será igual a la mitad del flujo de corriente máximo. El flujo de corriente máximo lo obtenemos al dividir el voltaje de alimentación entre nuestra impedancia del altavoz, en este caso. Si yo tengo 12 volts de alimentación y los divido entre 8, obtendré que tengo 1.5 amperes máximo. Al dividirlo entre 2, obtengo 750 miliamperes. Por lo tanto, yo necesito un flujo de corriente de 750 miliamperes de colector a emisor. Iniciamos la simulación y medimos el flujo de corriente. Vemos que es aproximadamente de 700 miliamperes. Entonces podemos decir que este transistor está trabajando en clase A. Algo que podemos observar de este amplificador es que la onda de salida está muy distorsionada en comparación con la onda de entrada. Otra cosa que observamos aquí es que el flujo de corriente de entrada es muy elevado, y eso se debe a la baja beta que tiene este transistor. Para poder obtener un flujo de corriente elevado a la salida, necesitamos un flujo de corriente elevado a la entrada también, y eso será un problema para nuestro amplificador o para una fuente de señal de baja potencia, que no será suficiente para excitar nuestro amplificador en clase A. Lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser corregir estos tres inconvenientes: alto flujo de corriente a la entrada, alta distorsión y flujo de corriente DC en nuestro altavoz. Pasamos al siguiente ejemplo y observamos los cambios que hemos realizado. Hemos agregado una resistencia a nuestro emisor, la cual nos va a permitir aplicar realimentación negativa al circuito, y además hemos agregado un transistor a la base de nuestro transistor de salida. En conjunto a esto se le llama par Darlington, y su objetivo es multiplicar la beta de este transistor, ya que la beta conjunta será el resultado de multiplicar la beta de este transistor por la beta de este otro transistor. Si nosotros iniciamos la simulación y medimos la corriente de entrada comparada con la anterior, observaremos que la diferencia es enorme. Cuando la señal de entrada anterior se mueve en el rango de los 15 mA, la señal actual se mueve en el rango de 150 microamperes. Esta corriente de entrada es más fácil manejar para un preamplificador o un generador de señal de baja potencia. Si nosotros observamos la onda senoidal de salida, observaremos que ha desaparecido la distorsión que teníamos anteriormente. Si nosotros la comparamos con la onda de salida del ejemplo anterior, observaremos la gran diferencia en distorsión.
La eliminación de la distorsión se debe a que hemos aplicado realimentación negativa al emisor de nuestro transistor de salida. Ahora pasamos a corregir el problema que teníamos con el altavoz. Tenemos que evitar que la corriente DC fluya por su bobina. Y para eso vamos a conectar el altavoz a nuestra salida haciendo uso de un capacitor. El capacitor bloqueará la corriente DC y solamente permitirá el paso de la corriente AC. Sin embargo, en este punto tenemos que colocar el componente que nos permita un flujo de corriente necesario para trabajar en clase A. Podríamos usar una resistencia de 8 ohms en este punto. Sin embargo, con la resistencia el amplificador se hace totalmente ineficiente. Una mejor solución es una fuente de corriente constante. Pasamos al siguiente ejemplo y vemos los cambios que se han realizado. Hemos colocado el altavoz conectado al colector haciendo uso de un capacitor, y en lugar del altavoz hemos colocado los componentes que forman una fuente de corriente constante. Si yo inicio la simulación y mido el flujo de corriente en esta resistencia, veo que tengo aproximadamente 700 mA, que era lo necesario para que este circuito trabaje en clase A. Pero otra cosa que puedo observar, si yo mido el flujo de corriente aquí, es que la corriente a través de esta resistencia se mantiene prácticamente constante. Vemos cómo se mantiene siempre dentro de los 680 mA. Si yo mido el voltaje DC de este lado del capacitor, observamos que tenemos 0 volts, es decir, ya no va a haber zumbido de la fuente en nuestro altavoz. Solamente la señal de audio podrá pasar a través del capacitor y hacer sonar nuestro altavoz. Vamos a observar la onda senoidal de salida en este punto y vemos que tenemos 6 volts de voltaje DC y una señal que va de 6 volts a 2 volts en su pico negativo y aproximadamente 10 volts en el pico positivo. Una característica del amplificador clase A es que nunca llega el transistor a su zona de corte ni a su zona de saturación. Siempre trabaja en el rango del voltaje positivo en este caso. Si medimos el flujo de corriente en este punto, vamos a observar que pasa lo mismo que sucede con el voltaje. Partimos de los 700 mA y el pico negativo va hasta aproximadamente 1.2 amperes, que era el amperaje máximo, y sube en el pico positivo hasta aproximadamente 200 mA. Con la fuente de corriente constante se logra una alta eficiencia y una baja distorsión. Si nosotros medimos el flujo de corriente a la entrada, vamos a ver que está en el rango de los microvolt. Y si lo comparamos con el voltaje de entrada del primer ejemplo, vamos a ver que la diferencia es grande. En este circuito hemos corregido todos los problemas que teníamos en el inicio. Hemos aumentado la beta del transistor con un par Darlington, hemos disminuido la distorsión usando realimentación negativa y hemos quitado el voltaje DC de nuestro altavoz usando una fuente de corriente constante. Es decir, hemos convertido un amplificador clase A deficiente en un amplificador clase A funcional. Quiero que recordemos las características del emisor común, que es la configuración que estamos usando en este amplificador. Una de ellas es que invierte la fase. Podemos observar aquí cómo las fases están invertidas. Y la otra de ellas es que hay amplificación de voltaje. Podemos ver la onda de entrada
de pequeña señal y podemos ver la onda de salida de gran señal. Tenemos inversión de fase y amplificación de señal. El funcionamiento de la fuente de corriente constante lo analizaremos más adelante. Por el momento, eso será todo.